Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Susurro de los Siglos. Si alguna vez te has sentido arrullado por los ecos de las civilizaciones perdidas, si tu alma anhela desvelar los secretos que la arena del desierto ha guardado celosamente por milenios, entonces estás exactamente donde debes estar. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte envolver por una narrativa que te guiará suavemente a través de las dunas del tiempo hacia el corazón mismo del antiguo Egipto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida bajo la sombra colosal de un dios viviente, un faraón cuyas hazañas trascendieron la mortalidad y cuyos templos desafiaron el paso de las eras? Hoy, te invito a un viaje muy especial, uno que te permitirá relajarte y soñar mientras desentrañamos los misterios de Ramsés II, el faraón más poderoso que pisó la tierra de Kemet. No es solo la historia de un rey, sino la de un imperio forjado en oro y sangre, la de un hombre cuyas ambiciones se extendieron más allá de la vida y cuya voz, aunque silenciada por el tiempo, aún resuena en cada jeroglífico, en cada piedra milenaria. Esta no es una simple narración, es una meditación profunda sobre el poder, el legado y la inmortalidad. Te sumergirás en sus batallas épicas, sentirás el peso de sus decisiones, admirarás la magnificencia de sus construcciones y comprenderás cómo un solo hombre pudo dejar una huella tan indeleble que el tiempo, el implacable devorador de todo, no ha podido borrar. Mientras las suaves palabras se deslizan en tu mente, te invitamos a que tu espíritu se una al susurro de los siglos y se pierda en la grandiosidad de un faraón que fue, es y será, por siempre, un eco eterno en la historia de la humanidad. Acomódate, respira hondo y déjate llevar, porque la historia de Ramsés II está a punto de revelarse ante ti. Capítulo 1. El nacimiento de un sol. Del Nilo al trono. La arena del tiempo, implacable y silenciosa, ha guardado por milenios los ecos de una era dorada, un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres y el Nilo, río de vida y destino, modelaba la existencia misma de una civilización sin par. En este vasto lienzo de mitos y realidades, nuestro viaje comienza en el seno de la 19ª dinastía, en el crepúsculo del segundo milenio antes de Cristo, donde la semilla de un imperio florecería en el corazón de un niño. Puedes sentir la brisa cálida que trae consigo los aromas de los papiros y la promesa de un futuro majestuoso. Corre el año 1292 antes de nuestra era, y en la antigua ciudad de Rameses, en el Bajo Egipto, un joven príncipe es traído al mundo. Su nombre, Ramsés, ya porta un presagio. Ra lo ha engendrado, un vínculo inquebrantable con el dios Sol, la deidad suprema que gobernaba los cielos y la tierra de Kemet. Su padre es Seti I, un faraón de temple firme y visión clara, quien había logrado restaurar parte de la gloria perdida de Egipto tras los turbulentos años de la herejía amarniana. Seti, un estratega consumado y un constructor ambicioso, ve en su hijo no solo a su heredero, sino la personificación de sus más grandes sueños para la nación. Desde sus más tiernos años, Ramsés fue educado no como un simple noble, sino como el futuro custodio de la doble corona, el puente entre el reino de los hombres y la esfera de lo divino. Sus días estaban marcados por el estudio de los textos sagrados, la historia de sus antepasados, la compleja administración de un vasto imperio y, crucialmente, el arte de la guerra. Bajo la atenta mirada de los más sabios escribas y los generales más experimentados, aprendió a leer los jeroglíficos que narraban las hazañas de los faraones pasados, a comprender las intrincadas leyes que regían la sociedad egipcia y a dominar las tácticas militares que habían asegurado la supremacía de Egipto por siglos. No era un mero aprendizaje teórico, se sumergía en el manejo de carros de guerra, el tiro con arco y la estrategia en el campo de batalla, preparándose para los inevitables conflictos que el destino le depararía. Pero más allá de la disciplina y el rigor de su educación, el joven Ramsés poseía una cualidad innata que lo diferenciaba, una voluntad férrea y una confianza inquebrantable en sí mismo, casi una arrogancia divina que lo hacía sentir predestinado a la grandeza. Se cuenta que desde pequeño sus ojos brillaban con una intensidad particular, una chispa de liderazgo que atraía a quienes lo rodeaban. Su carisma era palpable, su presencia imponente, incluso en la adolescencia. Seti I, astuto observador de la naturaleza humana, reconoció estas virtudes en su hijo y decidió nutrir cada una de ellas,
otorgándole responsabilidades crecientes que pondrían a prueba su temple y su capacidad para gobernar. A la tierna edad de 14 años, Ramsés ya acompañaba a su padre en campañas militares, no como un mero observador, sino como un corregente en ciernes, aprendiendo de primera mano la brutalidad y la gloria de la guerra. Estuvo presente en las campañas de Seti en Canaán y Siria, observando cómo su padre consolidaba el poder egipcio en el Levante, una región vital para la seguridad y la prosperidad del imperio. Fue en estos campos de batalla polvorientos, bajo el sol abrasador, donde Ramsés forjó su identidad como guerrero y líder. Escuchó el clamor de la batalla, sintió la tensión del combate y comprendió el inmenso peso de la responsabilidad de proteger a su pueblo y a sus dioses. Estas experiencias tempranas no solo le proporcionaron una valiosa formación militar, sino que también grabaron en su mente la necesidad de un liderazgo fuerte y decisivo. La corte real, un laberinto de intrigas y alianzas, también fue su escuela. Aprendió a navegar por las complejas dinámicas de poder, a distinguir entre aliados y adversarios, a comprender las sutilezas de la diplomacia y la importancia de mantener contentos a los influyentes sacerdotes de Amón, cuyo poder rivalizaba a menudo con el del propio faraón. Ramsés se movía con una gracia innata en este mundo de apariencias y poder, tejiendo su propia red de lealtades y cultivando una imagen de respeto y admiración. Cuando Seti I, ya en el ocaso de su reinado, sintió que su tiempo se agotaba, no dudó en formalizar lo que ya era una realidad tácita. Ramsés, el joven príncipe que había absorbido la sabiduría de los siglos y la disciplina de los guerreros, fue oficialmente proclamado príncipe regente y heredero al trono. El ritual fue solemne, un eco de ceremonias ancestrales que conectaban a cada faraón con una cadena ininterrumpida de gobernantes divinos. Fue un momento de profunda trascendencia, no solo para Ramsés, sino para todo Kemet, pues el ascenso de este joven león prometía una nueva era de grandeza, un renacimiento de la gloria de Egipto. La semilla de un imperio, cultivada con esmero por su padre, ahora germinaba con fuerza en el corazón de Ramsés, preparándolo para el inmenso desafío de gobernar una de las civilizaciones más esplendorosas que el mundo jamás haya conocido. Su destino estaba sellado, grabado en las estrellas y en las profecías del Nilo. Capítulo 2. El joven león de Egipto, primeros rugidos de poder. Con el manto del reinado recién posado sobre sus hombros, el joven faraón, Ramsés II, se alzaba como un coloso en el amanecer de una nueva era. Su ascenso al trono no fue un mero traspaso de poder, fue la consolidación de una visión, la promesa de una prosperidad sin igual y una reafirmación del dominio egipcio sobre el mundo conocido. Pero cada amanecer trae consigo sus propios desafíos, y para Ramsés, estos no tardaron en manifestarse, poniendo a prueba la valía de un faraón que aún debía demostrar que era digno del manto de sus ancestros. Puedes sentir la energía vibrante de un imperio que se prepara para reafirmar su grandeza bajo un nuevo y poderoso líder. Los primeros años del reinado de Ramsés fueron un torbellino de actividad. Su padre Seti I había dejado un Egipto recuperado, pero la sombra de los conflictos pasados y la inestabilidad en las fronteras aún se cernían sobre la tierra. El joven faraón comprendió que para mantener la grandeza de Kemet, no bastaba con heredarla, había que forjarla y defenderla con mano de hierro y visión de futuro. Su primer gran acto fue consolidar la administración del vasto imperio, asegurando que el flujo de recursos desde las lejanas minas de Nubia hasta las tierras fértiles del delta del Nilo fuera ininterrumpido. Designó a hombres de confianza en puestos clave, reestructuró la burocracia y se aseguró de que la justicia, encarnada en la diosa Maat, prevaleciera en cada rincón de su reino. Pero la paz, en el antiguo Oriente, era un espejismo frágil. Los hititas, un poderoso imperio emergente en Anatolia, representaban la principal amenaza a la hegemonía egipcia en el Levante. Durante el reinado de Seti I, los hititas habían avanzado peligrosamente hacia el sur, desafiando el control egipcio sobre las ciudades-estado de Siria y Canaán, vitales para el comercio y la influencia geopolítica de Egipto. Ramsés, con la sangre caliente de un guerrero y la astucia de un estratega, sabía que el conflicto era inevitable. No podía permitirse la debilidad. El honor de Egipto y su propio legado estaban en juego. Antes de embarcarse en la gran confrontación con los hititas, Ramsés necesitaba asegurar sus flancos y reafirmar el control sobre las regiones que tradicionalmente habían sido vasallas de Egipto.
Esto lo llevó a realizar campañas militares preventivas en Nubia, al sur, y en la región de Siria, en Nubia, rica en oro y otros recursos valiosos. Las tribus locales a menudo intentaban desafiar la autoridad egipcia. Ramsés dirigió personalmente sus ejércitos, demostrando no solo su habilidad militar, sino también su capacidad para inspirar a sus tropas. La victoria en estas campañas no fue solo un triunfo militar, fue una declaración, un rugido que resonó a través de las fronteras. El nuevo faraón no era un líder que se conformaría con el statu quo, era un conquistador en cierne. En Siria, la situación era más compleja. Varias ciudades-estado se debatían entre la lealtad a Egipto y la creciente influencia hitita. Ramsés, con una mezcla de diplomacia y fuerza, restauró el orden. Ciudades como Dapur y Tunip, que habían caído bajo el dominio hitita, fueron recapturadas, asegurando las rutas comerciales y las fortalezas estratégicas. Estas victorias tempranas fueron cruciales para construir la confianza de sus generales y el fervor de sus soldados. El ejército egipcio, una formidable máquina de guerra, encontró en Ramsés un líder que no temía ponerse al frente de la batalla, infundiendo coraje y determinación en cada uno de sus hombres. Más allá de las conquistas militares, Ramsés también se embarcó en un ambicioso programa de construcción, no solo para glorificar a los dioses y a sí mismo, sino también para consolidar su autoridad y mostrar la riqueza de su imperio. Comenzó la edificación de la ciudad de Pi-Ramsés, o Casa de Ramsés, en el delta del Nilo, destinada a convertirse en la nueva capital y una impresionante base militar para sus campañas en el Levante. Esta ciudad, con sus templos majestuosos, palacios suntuosos y extensas instalaciones militares, era un testamento viviente de su poder y su visión. La construcción de Pi-Ramsés no solo fue un proyecto arquitectónico, fue un símbolo de la renovación de Egipto bajo su liderazgo, un faro de prosperidad que atraía a artesanos, comerciantes y guerreros de todo el mundo. Estos primeros años fueron un periodo de aprendizaje y consolidación para Ramsés II. Demostró ser un administrador capaz, un estratega brillante y un líder carismático. Cada decisión, cada victoria, cada templo erigido, no solo fortalecía el imperio, sino que también cimentaba su propia leyenda. El joven león había rugido, y el mundo antiguo empezaba a escuchar. Las fronteras de Egipto se sentían más seguras, el Nilo fluía con la promesa de cosechas abundantes, y el pueblo de Kemet miraba a su faraón con una mezcla de reverencia y esperanza. La etapa estaba lista para el gran enfrentamiento que definiría su reinado y grabaría su nombre con letras de oro en los anales de la historia. La inevitable confrontación con el imperio hitita, el choque de dos superpotencias que cambiaría el curso del destino en el Antiguo Oriente. Capítulo 3. Cadés. El enfrentamiento épico de los imperios. El aire del Levante, cargado con el polvo de siglos de conflicto y la promesa de gloria, se convirtió en el escenario donde dos de las mayores potencias del mundo antiguo colisionarían en un choque titánico. Tras sus primeras campañas victoriosas, Ramsés II sentía el llamado del destino. Sabía que para asegurar la paz duradera y reafirmar el dominio egipcio, la confrontación con el imperio hitita era inevitable. No era solo una cuestión de territorio o influencia, era un duelo por el orgullo, la supremacía y la misma alma de sus respectivas civilizaciones. Puede sentir la tensión que se acumulaba en el horizonte, como una tormenta de arena a punto de estallar. Corría el quinto año del reinado de Ramsés, alrededor del año 1286 antes de nuestra era. La ciudad de Cadés, situada estratégicamente a orillas del río Orontes, en la actual Siria, se había convertido en el principal punto de disputa. Era una fortaleza formidable, una llave vital para el control de las rutas comerciales y militares entre el sur y el norte. Los hititas, bajo el liderazgo de su astuto rey Muatali II, habían consolidado su presencia en la región, y Cadés se erigía como un símbolo de su desafío a la autoridad egipcia. Ramsés, con su innata confianza y una ambición desbordante, movilizó un ejército colosal, compuesto por 4 divisiones, cada una llevando el nombre de una deidad principal: Amón, Ra, Ptah y Su. Se estima que esta fuerza ascendía a más de 20.000 hombres,
Una cifra impresionante para la época, equipada con los más avanzados carros de guerra, infantería disciplinada y arqueros letales. El faraón mismo lideraba la división de Amón, colocándose a la cabeza de sus tropas, un acto de valor que inspiraba lealtad y fervor en sus soldados. La marcha fue larga y ardua, atravesando el desierto bajo el sol implacable, con la esperanza de sorprender al enemigo. Sin embargo, Muwatalli II era un estratega formidable, tan astuto como su contraparte egipcia. Había reunido una coalición de pueblos y reinos vasallos, acumulando una fuerza aún mayor, con un número considerable de carros de guerra, que superaba a los de Ramsés. Anticipando el avance egipcio, Muwatalli utilizó una artimaña digna de un maestro del engaño. Envió a 2 beduinos como espías, quienes se presentaron ante Ramsés, y le aseguraron que el ejército hitita se encontraba a una gran distancia, al norte de Alepo, lejos de Cades. El joven faraón, quizá impulsado por el deseo de una victoria rápida, cayó en la trampa. Confiado en la información de los espías, Ramsés ordenó a la división de Amón que avanzara rápidamente, mientras las otras divisiones, Ra, Peeta y Sutek, marchaban con un día de retraso. Una vez que la división de Amón acampó al noroeste de Cades, separada del resto de su ejército, la terrible verdad se reveló. Los exploradores egipcios capturaron a 2 exploradores hititas, quienes, bajo interrogatorio, confesaron la verdadera posición del ejército de Muwatalli, oculto estratégicamente detrás de Cades, listo para lanzar un ataque sorpresa. El pavor se apoderó del campamento egipcio. Ramsés se dio cuenta de su grave error y la vulnerabilidad en la que se encontraba. La ofensiva hitita fue fulminante. Muwatalli II lanzó sus carros de guerra, más de 2.500 según las inscripciones egipcias, en una emboscada devastadora contra la división de Ra, que avanzaba desprevenida. El impacto fue brutal. La formación egipcia se desintegró, y los sobrevivientes huyeron en desbandada hacia el campamento de Ramsés, llevando el caos y el terror con ellos. La división de Amón, presa del pánico, se encontró cercada por el ejército hitita, con sus carros de guerra arrasando las filas. En ese momento de desesperación, cuando la derrota parecía inminente y la vida del propio faraón pendía de un hilo, la legendaria valentía de Ramsés II se manifestó con una fuerza sin precedentes. Acorralado, con sus guardias de élite diezmados, Ramsés no huyó. En cambio, invocó el nombre de Amón, y con una audacia que pasaría a la historia, lideró una carga solitaria, montado en su carro, abriéndose paso entre las líneas enemigas. Luchó con una ferocidad inaudita, su arco lanzando flechas con precisión mortal. Su presencia una inspiración para los pocos guerreros que aún le eran fieles. Las inscripciones en los templos egipcios relatan cómo el faraón, solo contra miles, desató una furia divina, cortando la retirada a los carros hititas. Justo cuando la situación parecía más desesperada, una columna de refuerzos egipcios, la división Nearín, que venía desde Amurru, llegó en el momento preciso. Su aparición sorpresa golpeó el flanco de los hititas, aliviando la presión sobre Ramsés y permitiéndole reagruparse. La batalla se extendió durante horas, una carnicería donde la disciplina egipcia y la tenacidad hitita chocaban en un sangriento baile. A pesar del éxito de la emboscada inicial hitita, la resistencia de Ramsés y la llegada de sus refuerzos evitaron una derrota completa. Al final del día, ambos ejércitos estaban exhaustos, el campo de batalla cubierto de cuerpos, pero ninguno de los bandos había logrado una victoria decisiva. Ramsés, con su ejército diezmado, pero no derrotado, se retiró al día siguiente hacia Egipto. Muwatalli, por su parte, tampoco había logrado su objetivo de aniquilar al ejército egipcio y asegurar Cades de forma definitiva. La batalla de Cades, aunque tácticamente inconclusa, se convertiría para Ramsés en una narrativa de triunfo personal y divino. A su regreso a Egipto, las paredes de los templos de Karnak y Abu Simbel se cubrieron con gloriosas inscripciones y detallados relieves que lo mostraban como el héroe solitario que, con la ayuda de Amón, había salvado a su ejército de una derrota segura. Esta propaganda, magnificada por la pluma de los escribas reales, forjó la imagen de Ramsés como un guerrero invencible, un semidios capaz de revertir el destino. La batalla de Cades, más allá de sus resultados tácticos,
tuvo un impacto profundo en la psique de Ramsés. Le enseñó la importancia de la información precisa, la cautela y la necesidad de una estrategia bien coordinada. Pero sobre todo le proporcionó la materia prima para construir su propia leyenda, la imagen de un faraón que no solo gobernaba, sino que luchaba al lado de sus hombres, desafiando a la muerte misma para proteger a su pueblo. El eco de Kadés resonaría por siempre en su reinado, un recordatorio de su valentía y su astucia, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, un verdadero líder puede forjar su propia victoria. Capítulo 4. El faraón constructor, templos que tocan el cielo. Con el polvo de Kadesh aún asentándose en las arenas del tiempo, Ramsés II regresó a Egipto, no solo como un guerrero, sino como un visionario. Su espíritu, forjado en la fragua de la batalla, ahora se volcaba hacia una forma diferente de conquista, la de la piedra y la eternidad. Comprendió que la verdadera grandeza de un faraón no solo residía en sus victorias militares, sino en la magnificencia de sus obras, en los monumentos que hablarían de su poder y su devoción a los dioses por milenios. ¿Puedes imaginar la inmensidad de una visión que buscaba esculpir el tiempo mismo en roca y oro? El reinado de Ramsés se convertiría en sinónimo de una fiebre constructora sin precedentes. Egipto, bajo su égida, se transformó en un vasto taller, donde miles de artesanos, canteros, ingenieros y obreros trabajaban incansablemente para dar forma a la ambición del faraón. Desde el delta hasta Nubia, el país se llenó de grúas rudimentarias y el resonar constante de martillos contra la piedra. El objetivo no era simplemente edificar, era eternizar su nombre, su reinado y su piedad, ligándose a los mismos dioses que protegían a Kemet. La joya de su corona arquitectónica, y quizás la obra más audaz de su reinado, fue el gran templo de Abu Simbel. Tallado directamente en la roca de un acantilado en la lejana Nubia, este complejo no era solo un lugar de culto, era un manifiesto de poder. 4 colosales estatuas sedentes de Ramsés, cada una de más de 20 metros de altura, dominaban la fachada, flanqueadas por figuras de su esposa favorita, la bella Nefertari, y sus hijos. Estos gigantes de piedra miraban hacia el Nilo, una advertencia silenciosa para los pueblos del sur de la indomable fuerza de Egipto. Pero la genialidad de Abu Simbel iba más allá de su tamaño. El templo principal estaba alineado con una precisión astronómica asombrosa. 2 veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre, los rayos del sol penetraban a través de la estrecha entrada, iluminando las estatuas de los dioses Amon-Ra, Ra-Horaktui y Patá, junto a la de Ramsés divinizado en el Sancta Sanctorum más profundo. Este espectáculo de luz, un milagro de ingeniería y fe, no solo demostraba el dominio egipcio sobre la naturaleza, sino que elevaba a Ramsés al panteón de los dioses, haciéndole compartir su esencia inmortal. Cerca de Abu Simbel, se erigió un templo menor, dedicado a la diosa Hathor, y de manera excepcional a la reina Nefertari, la amada esposa de Ramsés. Este gesto era un testimonio del profundo afecto que el faraón sentía por ella, elevando su estatus a una altura sin precedentes. Las fachadas de ambos templos, con sus inscripciones detalladas y sus relieves vibrantes, narraban las hazañas de Ramsés, desde Kadés hasta sus ofrendas a los dioses, transformando la piedra en pergaminos eternos de su gloria. En el corazón de Egipto, en Tebas, la antigua capital religiosa, Ramsés dejó también una huella imborrable. Continuó y amplió las obras de sus predecesores en el templo de Karnak, el complejo religioso más grande del mundo. Adornó la gran sala hipóstila con imponentes columnas, cada una decorada con relieves que proclamaban su piedad y su poder. También añadió su propio templo en el recinto de Amón, un testamento más de su devoción al dios dinástico. Pero quizás su proyecto más personal en Tebas fue el Ramesión, su vasto templo funerario y complejo conmemorativo. Este no era un simple lugar de entierro, era un santuario a su memoria, un espacio diseñado para el culto de su alma por la eternidad. En su entrada se erguía una estatua colosal de Ramesíes, un gigante de más de 18 metros, que asombraba a todo el que se acercaba. Aunque hoy en ruinas, los fragmentos de esta estatua aún evocan la inmensidad de la visión ramesí. El Ramesión no solo contenía templos y pilonos, albergaba almacenes,
talleres y una vasta biblioteca, conocida como la Casa de la Vida, que era un centro de conocimiento y estudio, donde los escribas copiaban y preservaban los textos sagrados y las crónicas del reino. Era un microcosmos de su imperio, un lugar donde su legado continuaría vivo. La construcción de la ciudad de Per-Ramsés, en el delta, fue otro de sus proyectos monumentales, diseñada como una nueva capital y una base estratégica para las operaciones militares en Asia. Per-Ramsés era una metrópolis vibrante, con palacios lujosos, cuarteles militares, templos dedicados a las principales deidades y un puerto floreciente que conectaba a Egipto con el mundo exterior. Era una ciudad que reflejaba la personalidad de Ramsés, ambiciosa, grandiosa y orientada hacia el poder y la expansión. Aunque hoy solo quedan ruinas y fragmentos dispersos, los textos antiguos la describen como una ciudad de una belleza y una escala sin par. Estas obras, y muchas otras dispersas por todo Egipto, no fueron meros caprichos de un faraón poderoso. Eran declaraciones políticas y religiosas. Cada pilono, cada estatua, cada relieve esculpido era un acto de propaganda, un mensaje claro para su pueblo y para el mundo. Proclamaban la prosperidad de su reinado, la invencibilidad de sus ejércitos y la bendición divina que gozaba. Eran símbolos tangibles de la estabilidad y la riqueza de Egipto bajo su mano. Ramsés II no solo construyó con piedra, construyó un relato, el de un faraón que era a la vez guerrero, diplomático y piadoso. Sus templos no solo adornaban el paisaje, eran centros de vida, de culto y de administración, que cohesionaban el imperio y recordaban a cada egipcio la grandeza de su faraón. El faraón constructor no solo erigió monumentos que tocaron el cielo, elevó el alma de Egipto, dejando una huella imborrable que susurraba su nombre a través de las edades, un eco inmortal grabado en la roca y en la memoria colectiva de la humanidad. Capítulo 5. Diplomas y alianzas. La paz en la tierra de los faraones. Mientras los colosales templos de Ramsés II se elevaban hacia los cielos, un nuevo tipo de cimiento comenzaba a gestarse en las cortes de Egipto, el de la paz a través de la diplomacia. La batalla de Kadesh, aunque magnificada por la propaganda faraónica como una victoria aplastante, había sido en realidad un empate costoso para ambos bandos. Tanto egipcios como hititas habían sufrido pérdidas significativas y comprendieron que la guerra perpetua no beneficiaría a ninguno de sus vastos imperios. ¿Podía un faraón forjado en el fragor de la batalla encontrar la verdadera fortaleza en la palabra y el acuerdo, en lugar de en la espada? Tras Kadesh, las escaramuzas fronterizas continuaron durante varios años, manteniendo una tensa inestabilidad en el levante. Ramsés, siempre pragmático, empezó a sopesar el alto costo de estas campañas. Las arcas del tesoro se resentían, y la sangre de sus guerreros se derramaba lejos de casa. Al mismo tiempo, en el norte, el imperio hitita enfrentaba sus propios desafíos internos y externos, con la creciente amenaza de los pueblos del mar, misteriosos invasores que comenzaban a causar estragos en las costas del Mediterráneo. Tanto Ramsés como el nuevo rey hitita, Hattusili III, quien había ascendido al trono tras la muerte de Muwatalli II, se dieron cuenta de que la cooperación era más ventajosa que el conflicto. Fue en el año 21 del reinado de Ramsés, alrededor del 1258 antes de nuestra era, cuando la historia del Antiguo Oriente fue testigo de un acontecimiento sin precedentes. Después de años de negociaciones y un intercambio continuo de misivas entre las dos cortes, se firmó el Tratado de Paz de Kadesh, también conocido como el Tratado Egipcio-Hitita. Este no era un simple armisticio, era el primer tratado de paz registrado en la historia de la humanidad que ha llegado hasta nosotros en copias de ambos lados, lo que le confiere una importancia monumental. Un testimonio de la visión de Ramsés, quien supo ver más allá del fragor de la batalla. El texto del tratado, meticulosamente grabado en tablillas de arcilla en hitita y en pilonos de piedra en jeroglíficos egipcios, era un documento de una sofisticación diplomática asombrosa. Estipulaba una paz perpetua entre los dos grandes imperios, una alianza defensiva mutua contra posibles invasores y un acuerdo de extradición para los refugiados políticos. Se establecían claramente las fronteras de influencia en el Levante, reconociendo el control egipcio sobre el sur de Canaán y la soberanía hitita sobre Siria. Era un equilibrio de poder cuidadosamente orquestado,
diseñado para asegurar la estabilidad y la prosperidad compartida. Pero la diplomacia de Ramsés no se detuvo en el papel. Para sellar esta paz de manera indisoluble, se propuso una alianza matrimonial de alto nivel. Ramsés, ya en su edad madura y con un harén extenso, aceptó casarse con la hija mayor de Hattus. En el año 34 de su reinado, la princesa hitita, cuyo nombre egipcio sería Ma-Neferure, la que ve a Horus, la belleza de Ra, llegó a Egipto con una fastuosa comitiva, cargada de regalos y riqueza. Este matrimonio no fue solo un acto político, fue un símbolo vivo de la unión entre dos culturas, un puente entre imperios que habían sido adversarios por generaciones. La llegada de la princesa hitita fue celebrada con gran pompa en Pi-Ramsés, la capital construida por el faraón. Los relieves y las inscripciones de la época describen la magnificencia del evento, con el pueblo egipcio aclamando a su faraón y a la nueva reina extranjera. Este matrimonio y la posterior unión de Ramsés con otra princesa hitita años después reforzaron aún más los lazos entre las dos potencias, creando una era de prosperidad y un intercambio cultural que enriqueció a ambas civilizaciones. La paz con los hititas tuvo profundas repercusiones para Egipto. Liberó a Ramsés para centrarse en proyectos internos y en la consolidación de su ya inmenso poder. El comercio floreció a lo largo y ancho del Mediterráneo, trayendo nuevas riquezas y bienes a la tierra del Nilo. Los artesanos y escribas de ambas culturas intercambiaron conocimientos, influyéndose mutuamente en el arte, la arquitectura y la literatura. La estabilidad en la frontera norte permitió a Ramsés dirigir su atención a la defensa contra otras amenazas menos organizadas, como las incursiones de tribus nómadas o los mencionados pueblos del mar, aunque estos últimos representarían un desafío más serio para las generaciones futuras. Ramsés II, el faraón guerrero que se había enfrentado a la muerte en Cadés, demostró ser también un maestro de la paz. Su visión trascendió la mera fuerza bruta, comprendió que la verdadera grandeza se alcanzaba no solo con conquistas, sino con la habilidad de forjar alianzas y asegurar una estabilidad duradera. Este tratado, pionero en la historia, no solo solidificó su reinado, sino que dejó un legado de cómo dos superpotencias podían convivir en un mundo volátil, sentando las bases para una era de coexistencia pacífica. La figura de Ramsés, por tanto, no es solo la de un guerrero indomable y un constructor incansable, sino también la de un diplomático astuto, cuyo ingenio forjó la paz en la tierra de los faraones. Más allá del fragor de las batallas y la majestuosidad de los templos, la vida de Ramsés II se tejía también en el tapiz íntimo de su palacio, un universo complejo de afectos, alianzas y la incesante búsqueda de un legado a través de la descendencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida personal de un faraón que se consideraba un dios viviente, un hombre cuya estirpe era tan vasta como su imperio? Capítulo 6. La familia real. Amor, poder y descendencia infinita. Ramsés II, el gran faraón, es recordado no solo por sus hazañas militares y constructivas, sino también por tener una de las familias reales más grandes en la historia de Egipto. Se dice que tuvo al menos 8 grandes esposas reales, un sinnúmero de esposas secundarias y concubinas, y una descendencia que, según algunas estimaciones, superó el centenar de hijos e hijas. Esta prolífica familia no era solo una cuestión de placer personal, era una estrategia política vital, una manera de asegurar la estabilidad dinástica y de tejer una red de lealtades a través de matrimonios y cargos importantes para sus vástagos. Sin embargo, Nefertari no fue su única gran esposa real. Iset-Neferet, otra de sus esposas principales, fue la madre de su primer heredero, Amun-Erkepesef, y de Meremtah, quien finalmente sucedería a Ramsés en el trono. Aunque quizás menos celebrada en los monumentos que Nefertari, su importancia dinástica era innegable. Tras la muerte de Nefertari, Ramsés elevó a su propia hija, Bint Anat, a la posición de gran esposa real, una práctica que, aunque inusual, no era desconocida en el antiguo Egipto y que reforzaba el linaje real. Otras grandes esposas incluyeron a Ma-Neferure, la princesa hitita que llegó para sellar el tratado de paz, y la princesa de Biblos. La vasta descendencia de Ramsés II fue un pilar fundamental de su poder. Sus hijos varones fueron preparados desde temprana edad para ocupar cargos de gran importancia en la administración.
el ejército y el sacerdocio. No era raro que varios de sus hijos ejercieran como virreyes en las ricas provincias de Nubia o como generales al mando de las divisiones militares. Esta estrategia permitía al faraón mantener un control directo y personal sobre las vastas extensiones de su imperio, asegurando la lealtad de las regiones más distantes. De entre todas sus consortes, una mujer brilló con luz propia, capturando el corazón del faraón y ocupando un lugar prominente en la historia. La reina Nefertari. Su nombre, la bella compañera, era un reflejo de su persona. Nefertari no era solo una esposa, era una confidente, una consejera y una figura de gracia y sabiduría. Ramsés la amó profundamente, un sentimiento raro y palpable en las inscripciones de la época. A ella dedicó uno de los templos más hermosos de Abu Simbel, un acto de devoción sin precedentes para una reina, donde su figura casi igualaba la del propio faraón. Su tumba en el Valle de las Reinas, con sus impresionantes pinturas, es un testamento eterno de su belleza y la importancia que tuvo en la vida de Ramsés. Se le representa en igualdad de condiciones con el faraón en muchos monumentos, una indicación de su influencia y estatus. Capítulo 6. La familia real, amor, poder y descendencia infinita. Más allá del fragor de las batallas y la majestuosidad de los templos, la vida de Ramsés II se tejía también en el tapiz íntimo de su palacio, un universo complejo de afectos, alianzas y la incesante búsqueda de un legado a través de la descendencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida personal de un faraón que se consideraba un dios viviente, un hombre cuya estirpe era tan vasta como su imperio? Ramsés II, el gran faraón, es recordado no solo por sus hazañas militares y constructivas, sino también por tener una de las familias reales más grandes en la historia de Egipto. Se dice que tuvo al menos 8 grandes esposas reales, un sinnúmero de esposas secundarias y concubinas, y una descendencia que, según algunas estimaciones, superó el centenar de hijos e hijas. Esta prolífica familia no era solo una cuestión de placer personal, era una estrategia política vital, una manera de asegurar la estabilidad dinástica y de tejer una red de lealtades a través de matrimonios y cargos importantes para sus vástagos. De entre todas sus consortes, una mujer brilló con luz propia, capturando el corazón del faraón y ocupando un lugar prominente en la historia. La reina Nefertari. Su nombre, la bella compañera, era un reflejo de su persona. Nefertari no era solo una esposa, era una confidente, una consejera y una figura de gracia y sabiduría. Ramsés la amó profundamente, un sentimiento raro y palpable en las inscripciones de la época. A ella dedicó uno de los templos más hermosos de Abu Simbel, un acto de devoción sin precedentes para una reina, donde su figura casi igualaba la del propio faraón. Su tumba en el Valle de las Reinas, con sus impresionantes pinturas, es un testamento eterno de su belleza y la importancia que tuvo en la vida de Ramsés. Se le representa en igualdad de condiciones con el faraón en muchos monumentos, una indicación de su influencia y estatus. Sin embargo, Nefertari no fue su única gran esposa real. Iset-Neferet, otra de sus esposas principales, fue la madre de su primer heredero, Amun-Erkepesef, y de Meremtah, quien finalmente sucedería a Ramsés en el trono. Aunque quizás menos celebrada en los monumentos que Nefertari, su importancia dinástica era innegable. Tras la muerte de Nefertari, Ramsés elevó a su propia hija, Bint Anat, a la posición de gran esposa real, una práctica que, aunque inusual, no era desconocida en el antiguo Egipto y que reforzaba el linaje real. Otras grandes esposas incluyeron a Mafer-Enferure, la princesa hitita que llegó para sellar el tratado de paz, y la princesa de Biblos. La vasta descendencia de Ramsés II fue un pilar fundamental de su poder. Sus hijos varones fueron preparados desde temprana edad para ocupar cargos de gran importancia en la administración, el ejército y el sacerdocio. No era raro que varios de sus hijos ejercieran como virreyes en las ricas provincias de Nubia o como generales al mando de las divisiones militares. Esta estrategia permitía al faraón mantener un control directo y personal sobre las vastas extensiones de su imperio, asegurando la lealtad de las regiones más distantes. Entre sus hijos más notables se encontraban Kai-Muset, su cuarto hijo, quien se convirtió en un sumo sacerdote de Ptah en Menfis. Kai-Muset es recordado como un erudito y un restaurador de monumentos antiguos,
con un profundo interés en la historia y la arqueología. Fue una figura influyente en su propio derecho, supervisando importantes proyectos de restauración y siendo venerado en las generaciones posteriores por su sabiduría. Aunque nunca ascendió al trono, su legado cultural es tan significativo como el de muchos reyes. El eventual heredero Meremta, el 13º hijo de Ramsés y el primero de Iset-Neferet en sobrevivir a su padre, tuvo que esperar décadas para acceder al poder. La longevidad de Ramsés II significó que muchos de sus hijos murieron antes que él, lo que provocó una sucesión inusualmente tardía para Meremta. Esto también generó una compleja dinámica de competencia y paciencia entre los hermanos reales, cada uno esperando su turno, mientras Ramsés continuaba reinando con mano firme. Las hijas de Ramsés también desempeñaron roles cruciales, aunque quizás menos documentados. Muchas de ellas fueron utilizadas en matrimonios estratégicos con nobles influyentes o con príncipes extranjeros, consolidando alianzas y lazos diplomáticos. Otras ocuparon puestos sacerdotales de alto rango, especialmente como sacerdotisas de Hathor o de Amón, lo que les confería un poder e influencia considerables dentro de la estructura religiosa del Estado. La vida en el harén real, aunque a menudo idealizada, era un mundo complejo de jerarquías, rivalidades y alianzas. Las reinas principales tenían sus propios palacios, sus séquitos de sirvientas y sus propias propiedades. Competían por la atención y el favor del faraón, no solo por prestigio personal, sino por la influencia que podían ejercer sobre el futuro de sus hijos. Sin embargo, en el caso de Ramsés, la armonía y el respeto por sus consortes parecen haber sido una constante, al menos en la narrativa oficial. La extensa familia de Ramsés II era un reflejo de su propio gigantismo. No solo quería dejar un legado de piedra y victorias, quería dejar un legado de sangre, una estirpe que continuara su reinado por generaciones, asegurando la estabilidad del trono y la perpetuidad de su dinastía. Al rodearse de sus hijos en posiciones de poder, Ramsés construyó una red de lealtades familiares que cimentó su autoridad y le permitió gobernar uno de los imperios más duraderos de la antigüedad. Esta red familiar fue su fuerza, su protección y, en última instancia, el vehículo a través del cual su influencia se extendió a cada rincón de Kemet, asegurando que su reinado fuera verdaderamente infinito en su impacto. Capítulo 8. La herencia inmortal. Un legado escrito en piedra y tiempo. El faraón Ramsés II había partido de este mundo terrenal, pero su espíritu, su nombre y la monumentalidad de su reinado se negaban a desvanecerse en las arenas del olvido. El legado de un hombre que se consideraba a sí mismo un dios viviente no podía ser efímero. Estaba destinado a perdurar, grabado con una fuerza inquebrantable en la memoria de Egipto y en la propia piedra de la que había forjado su imperio. Puedes percibir cómo los ecos de su grandeza resuenan aún hoy, miles de años después de que su último aliento se disipara en el aire del desierto. La herencia de Ramsés II es vasta y multifacética, tan compleja y grandiosa como el hombre mismo. En primer lugar, está su legado arquitectónico. Los templos de Abu Simbel, el Ramesseum, las adiciones a Karnak y Luxor, la ciudad de Pi-Ramsés, estas no son solo ruinas polvorientas, son testamentos vivos de una ambición sin límites y de una capacidad de organización que solo un imperio en su apogeo podría haber logrado. Estos monumentos, muchos de los cuales aún se alzan desafiantes ante el paso del tiempo, continúan maravillando a quienes los contemplan, atrayendo a viajeros de todos los rincones del planeta. Sus colosales estatuas y los intrincados relieves que narran sus hazañas sirvieron como libros de historia para las generaciones futuras, y hoy, para nosotros son ventanas a un pasado glorioso. Pero su influencia trascendió la mera construcción. Ramsés II dejó un legado de estabilidad y prosperidad para Egipto. Su reinado, el más largo en la historia del nuevo reino, fue un periodo de relativa paz interna y de dominio indiscutible en la esfera internacional. El Tratado de Paz con los hititas, un hito en la historia de la diplomacia, sentó las bases para un equilibrio de poder que benefició a Egipto durante décadas. Permitió que el comercio floreciera, que las artes se desarrollaran y que el pueblo egipcio viviera con una seguridad que no siempre había conocido.
Esta era de oro bajo su mando consolidó la reputación de Egipto como una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas del mundo antiguo. Ramsés también forjó un legado de liderazgo y de autopromoción sin par. Comprendió el poder de la imagen y la narrativa. A través de sus inscripciones y sus monumentos, construyó una versión idealizada de sí mismo, el guerrero invencible, el constructor piadoso, el diplomático astuto y el padre de una nación. Esta imagen, aunque magnificada por la propaganda, se incrustó tan profundamente en la psique egipcia que los faraones posteriores a menudo buscaban emularlo. Su nombre Usarma-Atrasetepenra, que significa la justicia de Ra, es poderosa, elegido de Ra, se convirtió en un sinónimo de realeza y divinidad. Las generaciones futuras de faraones a menudo tomarían su nombre, como Ramsés III o Ramsés XI, en un intento de heredar parte de su gloria. Su legado sirvió como un modelo aspiracional para la monarquía egipcia por siglos. Además, su reinado fue un tiempo de refinamiento cultural. Aunque se centró en la grandeza monumental, las artes menores también florecieron. La literatura, la orfebrería, la escultura a menor escala y la pintura continuaron evolucionando bajo su patrocinio. La literatura ramésida incluye textos importantes, como la epopeya de Pentaur, que glorifica su heroísmo en Cadés, y una miríada de textos religiosos y administrativos que nos proporcionan una visión invariable de la vida en su tiempo. El conocimiento se preservó y se expandió en instituciones como la Casa de la Vida en el Ramesión, asegurando que la sabiduría de Egipto continuara para las generaciones venideras. El impacto de Ramsés II se extendió incluso más allá de las fronteras de Egipto. Su influencia se sintió en Nubia, donde sus templos y guarniciones aseguraron el control egipcio sobre las ricas minas de oro y los recursos estratégicos. Las alianzas forjadas, las rutas comerciales establecidas y su propia reputación como un líder formidable, hicieron de Egipto una potencia respetada y a veces temida en todo el Mediterráneo oriental y el cercano oriente. Incluso en su muerte el legado de Ramsés II fue extraordinario. Su tumba en el Valle de los Reyes, aunque saqueada en la antigüedad, era una de las más grandes y elaboradas. Su momia, hallada en el escondite real de Deir el-Bahari, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, permitiendo a los científicos modernos desentrañar detalles de su vida, su salud y su apariencia con una precisión asombrosa. Su rostro momificado, conservado a través de milenios, es un testimonio final de su inmortalidad. En esencia, la herencia de Ramsés II es la de un faraón que no solo gobernó, sino que dio forma a la historia. Fue un arquitecto de imperios, un estratega de batallas, un pionero de la paz y un maestro de la autopercepción. Su figura se convirtió en el arquetipo del faraón poderoso, un hombre cuyo nombre se susurra aún hoy en los vientos que barran las ruinas de su imperio, un testimonio eterno de que un verdadero legado no muere con el último aliento, sino que se inscribe en la piedra y en el tiempo, resonando por los siglos de los siglos. Capítulo 9. El eterno viajero. El descanso final del gran faraón, con los ecos de su nombre resonando en cada pilono y cada obelisco, el gran Ramsés II finalmente se despidió del reino terrenal. Su reinado, el más largo y esplendoroso del nuevo reino, había concluido, pero su viaje, lejos de terminar, solo comenzaba, pues, ¿qué es la muerte para un faraón que había caminado entre los dioses y había esculpido su inmortalidad en la piedra? Era el inicio de una nueva odisea, un peregrinaje hacia el campo de juncos, hacia la compañía eterna de Osiris. Y puedes sentir la solemnidad de ese último tránsito, un viaje que trascendería los milenios para revelarnos, siglos después, la esencia de un titán. Ramsés II falleció a una edad avanzada. Se estima que alrededor de los 90 años, en el año 1213 antes de nuestra era. Su cuerpo, exhausto por una vida de batallas, construcciones y responsabilidades divinas, fue cuidadosamente preparado para la eternidad. La momificación, un arte sacro dominado por los egipcios, era el rito supremo para asegurar la supervivencia del alma en el más allá. Su cuerpo fue tratado con resinas, ungüentos y vendas, transformándose en una cápsula del tiempo, un relicario destinado a resistir la implacable mano de las eras. Su lugar de descanso final fue el Valle de los Reyes, la necrópolis real por excelencia en la orilla oeste de Tebas. Su tumba, conocida hoy como Queba de 7,
Fue una de las más grandes y elaboradas del valle, diseñada para reflejar la magnificencia de su reinado. Decorada con intrincadas escenas del libro de las puertas y el libro de lo que hay en el Duat, la tumba estaba destinada a guiar al faraón a través de los peligros del inframundo y asegurar su renacimiento diario junto al sol. Los pasillos, las cámaras y las representaciones divinas eran un mapa hacia la inmortalidad, un refugio eterno para el faraón semidios. Sin embargo, a pesar de la magnificencia de su tumba, la historia de su momia es un testimonio de la incesante lucha contra los ladrones de tumbas y el paso destructivo del tiempo. En los siglos posteriores a su muerte, Egipto entró en un periodo de inestabilidad, y las tumbas reales del Valle de los Reyes fueron sistemáticamente saqueadas por bandas organizadas en busca de riquezas. Para proteger los restos de los grandes faraones, los sacerdotes de la 21ª dinastía tomaron una decisión extraordinaria: trasladar las momias reales a escondites secretos, lejos del alcance de los profanadores. Fue así como la momia de Ramsés II, junto con las de otros poderosos faraones como Seti I, Tutmosis III y Amoset III, fue reubicada varias veces. Finalmente encontró su último escondite en el llamado Cachete Real de Deir el-Bahari, de 320, un lugar remoto y casi inaccesible descubierto a finales del siglo XIX por la familia Abd el-Rasul, una familia de ladrones de tumbas. Este descubrimiento sensacional, revelado al mundo en 1881, fue uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. La momia del gran Ramsés, después de más de 3000 años, emergía de la oscuridad. El examen de su momia ha revelado detalles fascinantes sobre el hombre detrás del dios. Medía alrededor de 1.72 metros, una estatura considerable para su época. El análisis forense ha mostrado signos de artritis severa y de una afección dental considerable, una realidad humana que contrasta con su imagen idealizada en los monumentos. La ciencia moderna, con técnicas como los rayos X y la tomografía computerizada, ha permitido a los investigadores desenvolver digitalmente al faraón sin dañar los valiosos vendajes, revelando detalles sobre su proceso de momificación, sus enfermedades y asombrosamente su apariencia facial. En 1976, la momia de Ramsés II fue enviada a París para ser tratada por una infestación de hongos, un evento que generó un enorme interés internacional. Para viajar a Francia se le concedió un pasaporte egipcio que curiosamente listaba su ocupación como rey faraón fallecido. Este peculiar detalle subraya la inusual mezcla de reverencia histórica y pragmatismo burocrático. Durante su estancia en París, fue objeto de un examen científico exhaustivo que proporcionó aún más información sobre su vida y su muerte. El viaje de la momia de Ramsés II a través del tiempo, desde su tumba oculta hasta los laboratorios científicos y los museos del mundo, es una metáfora de su inmortalidad. Es el testamento final de que, aunque el hombre pueda perecer, su legado puede desafiar las leyes de la naturaleza y del tiempo. Su momia, hoy un objeto de estudio y de asombro en el Museo Egipcio de El Cairo, es un puente directo con una de las figuras más colosales de la historia. Una ventana al pasado que nos permite tocar la mano de un faraón que se creía eterno y que, de alguna manera, lo logró. Su descanso final no fue en la oscuridad, sino en la perpetua luz del estudio y la admiración humana, un eterno viajero entre épocas. Capítulo 10. El eco eterno. Un legado para el mañana. Hemos recorrido juntos las vastas arenas del tiempo, hemos sentido el clamor de las batallas y el peso de las piedras milenarias, y hemos contemplado la imagen de un hombre que se convirtió en leyenda. Ramsés II, el gran faraón, no es solo una figura de los libros de historia, es un eco eterno que resuena en cada grano de arena del desierto, en cada rayo de sol que baña las ruinas de sus templos y en el propio corazón de la historia humana. ¿Qué podemos aprender de este gigante del pasado? ¿Cómo puede su vida tan distante aún inspirarnos y hacernos reflexionar en nuestro propio viaje a través del tiempo? El legado de Ramsés II es, ante todo, un testamento a la ambición humana y a la voluntad indomable. Nos enseña que la grandeza no se alcanza por casualidad, sino a través de una visión clara, una determinación inquebrantable y una capacidad para enfrentar los desafíos más grandes. Fue un hombre que no se conformó con lo establecido, siempre buscó más, ya fuera en el campo de batalla
en la construcción de monumentos o en la forja de la paz. Su vida nos recuerda que incluso en un mundo antiguo, el espíritu humano es capaz de moldear su propio destino y dejar una huella imborrable. Nos habla también de la perdurabilidad del poder y la influencia. Ramsés comprendió que un reinado no se mide solo por los años, sino por la capacidad de proyectar la propia imagen y los propios logros a través del tiempo. Sus templos no eran solo edificios, eran relatos tallados en piedra, narrativas visuales de su divinidad y su gloria. En un mundo donde la mayoría de los nombres se desvanecen con el viento, el de Ramsés sigue vivo, porque él, con una astucia y una visión casi proféticas, se aseguró de que así fuera. Su estrategia de marketing fue tan colosal como sus construcciones. Pero el legado de Ramsés también es un espejo para la reflexión sobre la condición humana. Nos muestra el peso del liderazgo, las decisiones difíciles que un gobernante debe tomar, y el costo personal de una vida dedicada al imperio. Vimos su amor por Nefertari, su dolor por la pérdida de sus hijos, las presiones de la corte y la soledad de la cima. A pesar de su divinidad proclamada, era un hombre con sus propias luchas y triunfos, sus alegrías y sus penas. Nos recuerda que sin importar cuán alto se eleve una figura, siempre hay una humanidad subyacente que nos conecta a todos. Y finalmente, el eco de Ramsés nos invita a mirar hacia el futuro con los ojos del pasado. Sus templos, que alguna vez fueron el corazón vibrante de su imperio, hoy son ruinas majestuosas que nos invitan a la contemplación. Nos recuerdan la cíclica naturaleza de la historia, el ascenso y la caída de los imperios, la impermanencia de todo, salvo quizás la búsqueda humana de la inmortalidad y un propósito más allá de la vida. Su vida es una oda a la perseverancia, a la capacidad de soñar en grande y de construir un mundo que nos sobreviva. Amigos y viajeros de lo desconocido, espero que este viaje a través de la vida de Ramsés II haya sido para ustedes no solo una lección de historia, sino también un momento de paz y reflexión. Que el susurro de sus batallas, el eco de sus construcciones y la sabiduría de sus años se mezclen con el suave aliento de su propia paz nocturna. Mientras el sol de Kemet se oculta una vez más, dejando las estrellas como testigos silenciosos, les invito a seguir explorando los misterios que guarda el pasado. Si este viaje por el susurro de los siglos ha resonado en su alma, si han sentido la conexión con aquellos que vivieron y soñaron bajo soles antiguos, les invito a suscribirse al canal. Dejen que el susurro de los siglos continúe guiándolos a través de las historias olvidadas, las leyendas perdidas y los misterios que aún esperan ser desvelados. Acomódese, respire hondo y permítase soñar con los faraones que desafiaron al tiempo. El viaje apenas comienza.